Elías de Vida. La editorial JG presenta la colección Historia General de la República del Ecuador, escrita por Federico González Suárez, el jueves 19 de abril a las 19 horas en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La historia del Ecuador de González Suárez es una obra trascendente, emblemática de la cultura ecuatoriana, una obra monumental, una obra polémica, un autor polémico. Y consideré que había en nuestras librerías una lacuna. No se encontraba más esta obra. Hay coleccionistas que tienen algunas copias de la obra original del 1897 y algunos que tienen una edición que sacó la Casa de la Cultura en 1970, pero una obra de este tipo, por lo menos por mi experiencia, yo he vivido años en el exterior, una obra que es emblemática de la literatura y de la cultura de un país, está presente en todas las casas. En todas las casas hay siempre una pequeña teca donde se conservan libros para consulta, y en esas casas hay los libros que son emblemáticos de su historia cultural, y por lo tanto que puedo, para decir un nombre, en España, en cualquier familia no puede faltar el Don Quijote. Por lo tanto yo pensé, en cada familia ecuatoriana no puede faltar una historia del Ecuador de González Suárez. La colección comprende 8 tomos, incluye un atlas arqueológico. Cada volumen está dividido en capítulos y constituye una obra monumental y emblemática para la cultura, la historia y tradición literaria ecuatoriana. Yo nací como escritor, yo crecí en torno a mis libros y después me convertí en editor de mis libros y recuperé un poco de obras antiguas y por fin decidí entonces de publicar la historia del Ecuador de González Suárez. Yo imprimo en forma digital, que representa una fuerte economía en el costo de producción y por lo tanto también en los costos de venta al público, y yo espero que en futuro en cada casa de un joven ecuatoriano haya una historia del Ecuador a la cual él pueda recurrir para consultar, para leer y para profundizar episodios además que González Suárez narra desde la época de la conquista hasta el 1810, y además produce documentación sobre las culturas antiguas, documentación que es absolutamente preciosa porque en esa época no utilizó la fotografía, aunque ya existía la fotografía a finales del 1800, pero él dibujó las piezas que él encontró, especialmente en Cuenca, porque residió en Cuenca bastante tiempo, y las comenta y hace un análisis arqueológico, un análisis crítico, interpretando además allá donde no era posible tener evidencias más claras sobre la utilización de estos restos arqueológicos. Él hace una interpretación propia que puede ser en algunos casos equivocadas en detalles, pero por cierto yo creo son muy acertadas en lo que es histórico y lo que es social de la época de los Cañaris especialmente. También aborda varias temáticas en las que se destacan: conquistas y dominación de los incas en el Reino de Quito, influencia de los incas sobre las antiguas naciones indígenas, sistemas de gobierno e instituciones políticas de los incas, captura y prisión de Atahualpa, conquista del Reino de Quito, fundación de la ciudad de Quito, entre otras. Por interés personal y por cultura personal, yo comencé escribiendo una historia de los presocráticos, una historia de la filosofía, los presocráticos.
En esa época escribí también unos 2 ensayos sobre la naturaleza, sobre la ecología. Un ensayo era sobre los desechos sólidos urbanos, o sea, sobre la basura, señalando que los desechos sólidos son un fenómeno típicamente urbano, porque en la naturaleza, o sea, en el campo no existen desechos. Y un segundo ensayo sobre una hipótesis, sobre la hipótesis de un futuro desastre ecológico. Después seguí escribiendo mis libros de filosofía. Después de los presocráticos escribí Sócrates y los clásicos, después seguí con el tercer tomo de filosofía, la patrística, continué con la escolástica, continué con el humanismo y sigo publicando, próximamente publicaré la segunda parte del humanismo. Entonces, yo soy un escritor que se encuentra en un ambiente económico y editorial muy particular. Yo escribí, además me di cuenta inmediatamente que escribir un libro y esperar resultados es como perder tiempo, y entonces comencé a escribir una historia del Ecuador, una historia de la filosofía para este mercado, sin finalidades académicas, para el público en general, para que cualquier persona pudiese leer y conservar un texto que puede consultar además en un futuro. Y entonces yo nací y crecí como escritor y editor de mis propios libros. Un día me escribió un profesor chileno preguntándome y manifestando también su aprecio para la obra que estaba publicando. Me pregunta si yo estaba dispuesto a publicar una investigación arqueológica histórica que él había hecho sobre los símbolos rúnicos que se encuentran desde Canadá hasta la Patagonia en toda nuestra América. Los símbolos rúnicos son el alfabeto, la grafía de los vikingos. La editorial JG se fundó en el 2003 por iniciativa de Javier Gálvez. Publica libros filosóficos e históricos de autores nacionales y extranjeros. Varias de las obras publicadas se han destacado en la Feria del Libro de Guadalajara. Ha tenido éxito también en el exterior. He mandado mis libros a Guadalajara con gran éxito, en Bogotá a la Feria del Libro del año pasado, y ahora también voy a estar presente en la próxima edición de la Feria del Libro de Bogotá, a la Feria del Libro de Caracas igualmente, y por lo tanto, sin querer, me encontré a estar en un mercado más amplio y la cosa me agrada. Naturalmente, la característica de mis libros es que son económicos, a la portada de cualquier bolsillo, y espero que sean interesantes. Elías de Vida.